Salmo 135. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Alabad el nombre del Señor. Alabadle, siervos del Señor. Los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno. Cantar salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que el Señor es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los ídolos. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad de Israel su pueblo. Oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación. Porque el Señor juzgará a su pueblo y compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Los que temáis al Señor, bendice al Señor. Desde Sión sea bendecido el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo ha leído el hermano Dubier al salmo número 135. Muchísimas gracias al hermano Dubier por la lectura del salmo número 135. Bueno, amados, vivimos en una época donde todas las iglesias alaban al Señor. Usted va a una iglesia y lo que ve siempre es, están alabando al Señor. O sea, pero tenemos que ver lo que dice el Señor, cómo se le debe alabar, cómo Él manda que se le alabe, por qué se le debe alabar, quiénes son los que deben alabar y en el lugar que se le debe alabar, como Él quiere que lo alabe. Entonces, decidí poner a esta exposición de este salmo, aunque a mí me aparece el Señor en la naturaleza y en la historia. Creo que hay otro título, ¿no? En la 1960. La mía dice grandeza del amor de Dios. Grandeza del amor de Dios. Yo creo que en la Reina Valera, ¿qué es Reina Valera? Porque en otra aparece la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Que esa está muy buena también. ¿Eh? La del 2000. 2000. Esta yo leí en 1960. Y acá tengo, creo que es de las Américas. Así que vamos a hablar entonces por qué le adoramos a Dios. Ya escucharon la exposición entonces o la lectura del hermano Dubier del Salmo número 135. Para que puedan ir considerando, tienen las copias de sus Biblias en sus mesas, donde estén ahí, para ir chequeando. Entonces el Salmo empieza y termina con algo que dice aleluya, dice alabad el nombre del Señor. Empieza así y termina así también, exhortándonos a nosotros a qué, celebremos, o sea, o bendigamos el nombre del Señor, o celebremos, o alabemos el nombre del Señor. Sí, es un salmo, vamos a decir que un himno que nos manda, nos exhorta a que alabemos al Señor,
que Él es el creador, y escuche, y el redentor de su pueblo escogido. Ahora vamos a ver por qué dentro de un rato. Entonces, ¿qué es lo que contiene este salmo? Bueno, contiene un llamamiento al pueblo de Dios a alabarlo y a adorarlo. Eso es lo que vemos en este salmo. Y vamos a ver también la esencia de esa adoración, cómo tiene que ser esa adoración. No se trata solamente de levanto mis manos y canto y danzo alegre y alabo al Dios del pueblo de Dios y todas esas cosas, salto en muros y todas esas cosas. No solamente eso es alabar. Vamos a ver lo que significa alabar y por qué. Porque alabarle al Señor tenemos que alabarlo por lo que Él es, por lo que Él dice que es, por lo que Él ha hecho y lo que está haciendo por nosotros. Entonces tiene que ser consciente, vamos a decir doctrinalmente, con conocimiento. No alabar solamente, vivimos una época donde las iglesias alaban, pero de la boca. Su corazón está lejos del Señor, o sea, no tienen ni noción de lo que es el Señor, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poco de esa esencia de la adoración bíblica que aparece acá. Yo no voy a poner todo el salmo que aparece acá, o sea, todo este salmo que es largo, que es hasta el versículo 21, ahí, pero vamos a ver un poco, vamos a decir, por qué debemos alabarlo al Señor, porque Él es creador de todas las cosas, porque Él es el redentor, porque el Señor nos escogió, porque el Señor nos guarda por la providencia del Señor, y por todas las cosas, así que las escrituras nos muestran, pues el salmista se ve que conoce bastante a fondo, porque nombra bastante, creo que nombra Deuteronomia, nombra Éxodo, nombra 4 porciones de los salmos. Entonces es un hombre que está empapado con la teología bíblica del Antiguo Testamento, conoce muy bien a su Dios y sabe cómo alabarle a su Dios. Entonces nos muestra de verdad que Él es un Dios verdadero, que es un Dios eterno, no es un Dios muerto, no es un Dios que no tiene boca, vamos a decir un Dios que está creado así con yeso, vamos a decir con arbolitos y que están quietos ahí, que hay que sacarlo a pasear, es un Dios vivo. Entonces Él sabe a quién está alabando, entonces Él nos muestra o nos va a dirigir un poco este salmista a cómo tenemos que alabarlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué le adoramos a Dios? O sea, ¿por qué le adoramos? O sea, ¿qué venimos a hacer los domingos, el día de adoración pública? Porque se puede llamar el día de adoración pública y religiosa, pero ese día que venimos a adorarle, ¿usted por qué viene a adorarle? Dígame. ¿Por qué viene a sentarse? Bueno, porque si yo lo vengo a hacer porque es algo que ya es, vamos a decir, aunque no tiene maldad nosotros y son muchos cristianos, muchos no tienen el conocimiento. Tengo que venir porque de verdad quiero alabarle al Señor, tengo ese deseo, y estoy hablando de hermanos verdaderos, vengo a alabarle, pero porque de verdad quiero, y estoy hablando de verdaderos, pero de verdad conscientemente por ahí no saben. O sea, saben que vienen, están contentos, quieren estar con los hermanos, quieren participar, quieren escuchar la prédica, es el día que ellos esperan. Pero, amado, vamos a profundizar un poco más la esencia de este día de adoración, no el día de hoy que estamos escuchando, exponiendo este salmo, que también que somos bendecidos con esto. El día de mañana, que es el día del Señor. El día que el Señor mandó. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para que cuando mañana nos congreguemos o estemos juntos, sepamos ya con anticipación por qué venimos y vengamos ya con una cosmovisión teológica más clara. ¿Sí? Entonces un himno de adoración, o sea que nos muestra que adoremos. El mundo adora a muchos dioses, el mundo, incluso dentro de las iglesias adoran a un Dios de su imaginación, ustedes saben, un Dios que le da cosas, le prospera, le sana. ¿Por qué van a adorarle? Bueno, venía a mi iglesia porque ahí vas a recibir el día de la bendición, el día de la sanidad, el día de la prosperidad. Entonces cada uno le alaba por algo. No estoy mintiendo, amado. Escúchenlo hablar a ellos, van a ver que cada uno le alaba a su Dios y alaba de su boca. Escúchenlo, usted presta atención. Y bueno, me acuerdo que dijo el pastor, escuche. Y va a decir, ellos alaban. ¿Qué alaban? Bueno, lo que su Dios hace. Presta atención desde ahora a esta cosmovisión que le estoy diciendo. Presta atención en el sentido cuando les escucho a ellos, va a decir, ellos, no, bueno, porque mi Dios esto, ellos están alabando a su Dios. Ahora vamos a ver por qué le alabamos en las iglesias verdaderas nosotros. Aunque es verdad que Dios en su providencia divina nos da cosas, nos impide que nos sucedan males, a veces los males son para bienes nuestros, nos saca cosas, todo eso va dirigido por Él. Pero más allá de eso le alabamos por otra cosa, en sí, por lo que Él ha demostrado que es Él y porque Él mismo dijo
que debemos alabarle. Entonces, vamos a ver que en el Salmo nos habla de un atributo de Dios que ya lo vimos cuando estuvimos viendo la teología propia, que se llama la unicidad de Dios. Para que puedan entender, este es un carácter único de Dios. Claro, ¿por qué le digo que es único? Porque Él es el único Dios verdadero, no existe otro. O sea, no existe otro como Él, entonces por eso Él demanda que sobre los otros dioses, que son minúsculas, o sea, incluso ángeles o otras manifestaciones que puedan haber, que se le alaben a Él por esa unicidad de ese carácter único de un Dios verdadero y vivo, no que está parado ahí quieto y que hay que prender una vela. ¿No? Esto es un Dios de verdad que vamos a ver que tiene boca y habla, no que tiene boca y está ahí. Tiene mano y creó las cosas, no que están quietito ahí que llevarlo a pasear de acá para allá. No, amado, es un Dios verdadero. Entonces, este salmo nos exhorta ¿a qué? A que nosotros como pueblo de Dios debemos adorarle a Dios por lo que Él mismo demanda que debe ser adorado. Él no da la gloria a otro que no sea a Él. Entonces nos manda eso. Ahora, para eso, este salmista conoce un poco lo que nosotros conocemos como la teología bíblica o la historia de la redención. La historia de la redención nos muestra desde el principio hasta el final cómo el Señor desarrolló o llevó a cabo esa redención para nosotros. O sea, cómo incluso nos escogió desde antes que nosotros hubiéramos nacido. Entonces todo esto nos tiene que motivar nosotros después que terminemos este salmo a tener una cosmovisión mejor de cómo adorar a Dios, por lo menos teológicamente, ¿sí? Entonces, Él es el único Dios verdadero. Los otros que ustedes pueden ver en pseudo de iglesias, es un Dios de fantasías, un Dios que ellos han creado en su mente. Porque este autor de este salmo, amado, tenemos que ser como este autor de este salmo. Este autor, amado, conocía a su Dios. Nosotros debemos conocer a nuestro Dios para alabarlo. Por eso cuando abramos nuestra boca y le alabemos, tenemos que saber por qué alabamos a Dios. O bendecimos. ¿Qué significa esto? Bueno, no entiendo que esto... sáquese eso de la cabeza de levantar las manos y cantar. Eso no es lo que me refiero a alabar. Cuando usted habla de su boca y habla de su Dios. ¿Qué habla? El Señor me salvó, me sacó del pecado, me redimió, me escogió. Usted alaba. Entonces cuando la gente le escucha, usted escucha a lo otro. No, el Señor me dio esto, estás así porque no tenés fe. Bueno, ellos están alabando en su forma y adorándole a un Dios de la prosperidad. Un Dios, vamos a decir, que en la Biblia creo que le dice el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Y es así, nosotros alabamos con conocimiento bíblico a aquel, vamos a decir, que nos salvó. Entonces, el autor, ya no me da tiempo ahí, si ustedes escuchan al hermano que leyó el Salmo, ustedes mismos quieren leerlo después, van a apreciar que hay ciertos lugares donde debe adorarse. Es más, ya los vimos en estos salmos de los peregrinos. Estuvimos viendo en estas series que estuvimos viendo hasta el 134, creo que era del 120 hasta el 134 más o menos. Ese viaje de los peregrinos que iban hacia un lugar, que era Jerusalén, pero ahora estuvimos viendo que ese lugar ahora es la iglesia. Entonces llegamos a la iglesia, estamos viendo que debemos adorar, que estaban ahí. Ahora tenemos que ver la esencia de la adoración, cómo era, vamos a decir, en el Antiguo Testamento y cómo era en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por supuesto, ustedes veían que habían ciertos ministros que dirigían la adoración. Por supuesto eran los sacerdotes, otros hombres que se llamaban levitas, y estaban ahí llevando, no era cualquiera. Ahí había un pueblo que venía a adorar o a hacer sacrificios. Por supuesto eso no sigue más ahora. Tenemos la iglesia, es un lugar la iglesia está conformada de todos aquellos que han sido escogidos, han sido regenerados, tienen vida nueva y se congregan un día, que es el día del Señor, o el domingo, el primer día de la semana, se juntan todos a alabar al Dios único y verdadero. ¿Sí? ¿Quién lleva a cabo esto? Bueno, Dios ha establecido ciertas personas que son ministros, ya no hay más esa persona, son pastores y maestros, hay diáconos y otras personas que oficializan o ayudan, y hay una congregación o hay una membresía que conforma toda esta iglesia, ¿sí? Entonces debemos entender que Dios ha escogido y ha ordenado, vamos a decir, para ciertas personas para que guíen decía, esta alabanza o este servicio de adoración pública congregacional.
Ahora, amado, esto no termina acá. Finalmente, también exhorta ¿a qué? A que el pueblo de Dios sea también el que le adore. No solamente estas personas, sino el pueblo de Dios también está comprometido con esta adoración. ¿Sí? Entonces la pregunta tenemos que tener en claro, amados, ¿por qué adoramos a Dios? El salmista también nos muestra, nos establece cuál es el lugar de adoración. ¿Sí? Antes, si ustedes leyeron el Salmo, que es largo, que tiene creo que tiene 21 versículos, tenemos que ver que había un lugar, un santuario, había unos atrios, y había un tabernáculo o un templo donde se tenían que congregar ahí. Entonces, Dios, estuvimos viendo estos sábados, había establecido un lugar. No es si quiero, si puedo. Dios estableció. Escuche bien esto, amados. Cuando una persona no lo hace, más allá, vamos a decir o porque tenga lo que sea. Yo sé que esto no le va a gustar mucho, amados. Pero si usted puede, y usted pone un hijo, usted pone una madre, usted pone un padre, usted pone un abuelo, que tengo que trabajar, que tengo que estudiar el día del Señor, le voy a decir lo que está sucediendo. Usted está violando, o está, podríamos decir, haciendo una adoración a un ídolo, dice la Biblia, porque ese es el día del Señor. Dios estableció 6 días para trabajar, un día para descansar, para meditar por lo que el Señor ha hecho y para alabarle a Él. Entonces tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que recrearme por ahí porque yo trabajo tantos días, amado. Yo le podría decir y esto va a decir, uy, el pastor está hablando. Yo llevo casi un mes, amado, sin descanso. No tengo vacaciones, pues no tengo vacaciones y otras cosas. Y aún así para mí el día del Señor es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay para mí. Es lo que me anticipa lo que va a hacer ese día. Entonces para mí es el disfrute de las cosas venideras. Es ese goce de saber que viene el Señor. No puede haber nada para mí que se me ponga delante de cualquier cosa que yo ponga en el día del Señor. El Señor me dice idolatría. Entonces está siendo idólatra. Si usted está violando este día voluntariamente, pudiéndolo hacer. Y si por eso, por lo que sea, usted pone otra cosa delante del Señor, voluntariamente está haciendo lo que se llama idolatría. Y si usted ve los salmos, va a ver, o el libro de los profetas, va a ver lo que sucedía con estas personas. Se llamaba idolatría y Dios la castigaba a eso, amado. Entonces tenga cuidado porque Dios ha establecido un día para su pueblo, para que lo alabe, ¿sí? Es más, cuando Dios libera a su pueblo de Faraón, no los libera para que, bueno, hagan lo que quieran. Tenía un propósito, no sé si se acuerdan ustedes. Deja ahí mi pueblo ¿para qué? Para que me adore. Para que me adore. Dios cuando nos liberó, amados, por eso estamos viendo por qué adoramos a Dios. Una de las cosas porque nos liberó, pero ese no es el primer punto que quiero tocar. Pero es que Dios nos ha liberado, amados. Entonces tenemos que ver de este carácter único, de esta unicidad de Dios que estamos viendo. Primero y principal quiero tocar porque Dios creó todas las cosas. Entonces, Dios es soberano, amado. En todas las cosas vamos a ver. Quería tocar un poco de esta soberanía de Dios. Entonces, si ustedes han escuchado ahí, fíjese, no me da tiempo ir punto por punto, pero fíjese, usted empieza el Salmo, dice, alabad el nombre del Señor. Los que estáis en la casa del Señor, bueno, los que estamos reunidos en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Bueno, en este lugar ahora es lo que es la iglesia. Y fíjese, amado, lo que empieza a decir. En el versículo 3, no me da tiempo, pues son 21 versículos. Pero si tienen para marcar con su lápiz o virome, marque esto. Cuando dice, ¿por qué? Él le da las razones. Quizás yo no puedo tocar cada uno de esos. Versículo número 3, ¿por qué? Porque Él es bueno. Cantar alabanza a su nombre. Versículo número 4, ¿por qué? Otra vez. El Señor ha escogido a Jacob, la elección que nos escogió a nosotros. Porque, dice también, porque somos posesión suya, amado. Fíjese. Porque, versículo número 5, el Señor es grande.
sobre todo porque el Señor hace lo que quiere, es soberano, amado, en su soberanía. Podríamos hablar, a mí no me da tiempo hablar todas estas cosas, ustedes pueden meditar en su providencia. Después de ahí en adelante, fíjese que hace de los cielos, subir los montes. ¿Sabe qué es eso? Su soberanía. Eso significa su providencia. Él dirige todo en majestuad. A mí no me da tiempo de hablar todos los atributos de Dios, pero fíjese, usted si conoce un poco de teología, va a dar cuenta de la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Él dirige los mares, Él hace los relámpagos. Entonces podemos, usted vaya a prenderle vela a un santo de eso a ver si hace eso. Están muertos, amados. Entonces, porque, en versículo 14, porque Él juzgará a su pueblo. Juzgar ahí, vamos a ver más adelante, que no significa que nos va a juzgar a aquellos que de alguna forma castigan, vamos a decir, a su pueblo. Entonces Él va a llegar a cabo, le va a hacer favor, ¿sí? Porque Él es eterno, porque Él es soberano, porque Él es grande. Nos muestra, vamos a decir, muchas cosas. Y una de las mayores que yo vi ahí entre la elección y es la salvación, porque los ídolos no son nada comparado con Él. Entonces todos los que le tememos al Señor debemos adorarle y alabarle. Son muchas, vamos a decir, las razones, pero Él es el único Dios verdadero, vivo, único sobre todos, el creador de todas las cosas. Primera razón por la que le tendríamos que alabar, porque Él ha creado todo, amados. Si Él ha creado todo, nosotros somos criaturas, y una criatura estamos sujetos a Él. Mire, usted quizá pueda decir, yo soy libre, creo que es en Romanos. Tengo Romanos, vamos a decir, de verdad, sí, primero vamos a ir para el versículo número 1. Pero fíjese lo que pasa cuando las personas no alaban a Dios. Romanos capítulo número 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo número 19. Porque lo que de Dios se conoce que es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Versículo número 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Ve? Versículo número 20. Siendo entendida por medio... Versículo, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, en aves, cuadrúpedos y reptiles. Escuche, el versículo 24, el versículo 26 y el versículo número 28 dice que Dios lo entregó. Versículo número 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo número 26, porque el 25 también, se cambiaron la verdad de Dios en mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual bendito de los siglos, amén. Versículo número 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, escuche, el uso natural porque es contra naturaleza. O sea, hombre con hombre, mujeres con mujeres, sería contra natura. Versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces vemos claramente que cuando las personas no adoran al Dios verdadero, habiendo conocido, porque cualquiera sabe que sale afuera y tiene que saber que eso por lógica no nació de la nada, hubo un creador. Eso tiene que por lo menos hacer que con la boca alaben. Ni aún así conociéndole a Dios, por lo menos por lo que Dios ha revelado, esta revelación natural o el libro abierto de Dios de la naturaleza, ni siquiera alaban. Dicen, no, vino del Big Bang. No fue porque no, ni siquiera quieren alabarle lo que Dios ha hecho, menos glorificarle. Entonces vemos que nosotros, amados por congregación, ya tenemos algo por qué alabarle. Si usted no sabe por qué alabarle, con nosotros no suceden cosas. Tenemos que por lo menos pensar que Dios creó todas esas cosas. Yo a veces cuando me suceden cosas salgo afuera y miro. Y trato de mirar todo lo que ha creado. Miro, generalmente siempre lo que miro son los árboles, miro el cielo, todas esas cosas, las aves, y entiendo que está el Señor, ¿sí? Números dice que porque Él es Dios y no hay otro.
Exactamente. Dios es el único verdadero Dios y no hay otro sobre Él. Y Él no dará gloria a nadie más sobre Él. Él es el que ha creado todas las cosas, el eterno y es el grande. Entonces debemos entender eso porque le alabamos al Señor. Entonces nos sigue hablando, vamos a decir, en su soberanía, amados, que Él ha creado toda. O sea, Él es el creador de todas las cosas, desde el principio. Entonces, Génesis nos muestra eso, amados. El libro de Romanos nos muestra también eso. Pero el hombre no quiere alabarle. Creo que es el Salmo número... Está más atrás. Denme un segundito, pero porque esta Biblia no la uso nunca. Pero es el Salmo número 19. Que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Voy a leer unos versículos nada más porque si no... esta Biblia... Sí. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y este como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte corre su carrera. Bueno, sigue hablando de un extremo de los cielos de su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Vea el libro de Job también, y el Señor empieza a hablar como Él creó todas las cosas, y Job se hace muy chiquito, amado, cuando empieza a mostrarle cada cosa de lo que está abajo de las aguas, en los cielos, el Oriones, todas esas cosas que él creó, las galaxias, y entonces fíjese por qué tenemos una razón, y aún así el hombre no quiere alabarle, no quiere ni siquiera. ¿Por qué sucede esto, amado? Bueno, porque sucede, amado, que después de la caída el hombre entró el pecado, y por esa razón es que el hombre no ve. Sencillamente, no estoy justificando al hombre, pero el hombre está preso, vamos a decir, de sí mismo, de su voluntad, de sus deseos, y es esclavo. Por eso que no puede alabar. Creo que es en Romanos capítulo 6, estaba yo en Romanos, pero creo que es en el capítulo número 6, en los versículos número 14 o por ahí, no me acuerdo bien. Escucha, a ver. Versículo 16, escuchen, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel quien obedecéis, sea el pecado para la muerte, o sea para la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. La humanidad está sirviendo, nunca está libre, o está sirviendo a Dios como elemento de justicia o al esclavo. ¿Sí? Cuando la persona cree que está libre, en sí no está libre, está, vamos a decir, atado al pecado, es siervo del pecado, siervo de Satanás, y cree que por eso. Pero nosotros que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ¿por qué le adoramos al Señor? Porque fuimos libertados, amados, y ese es el punto que quiero hablar ahora. Fíjese que el salmista en el versículo número 4 que dice así, escuche. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. No me da tiempo de hablar de esto, un poco, pero si ustedes tienen su Biblia y si han gozado un poco de los estudios del libro de Romanos, en el capítulo número 9, no sé si se acuerdan, y cuando estuvimos viendo todos esos estudios sobre la elección, o también en la confesión, cuando estuvimos viendo un poco de la elección, aunque esta Biblia aparece la elección de Israel, fíjese acá en el Salmo 134 que dice, ha escogido a Jacob para sí. Está hablando solamente de Jacob, que de los lomos de Jacob iba a venir esta nación. Pero más allá de eso hay una elección. Y fíjese lo que nos dice Pablo en el Romanos capítulo 9. Eso es otra de las razones, amado, que nosotros como iglesias bíblicas le alabamos al Señor. Porque como creador, claro que le alabamos, pero el mormón le alaba por creador. El católico sabe que todo le alaba por eso. Muchos le alaban porque Dios creó dentro de las iglesias. Pero de que Dios es soberano y escoge y elige para la salvación, que son muy pocas, y estas son conocidas como iglesias reformadas, que reconocemos a Dios soberano en la elección. Y no todo es esto, amado, porque hay un grupo que se llama, vamos a decir, arminianos, que ellos no reconocen a Dios en esto. Aunque algunos sí lo dicen, bueno, Dios escogió, pero
vio que yo lo iba a escoger. Iba a tomar ese. Entonces, amado, eso no es alabarle. ¿Sabes? Yo le voy a decir, este hombre siempre con estas cosas. Pero quiero que entiendas, nosotros cuando reconocemos que Dios nos escogió para salvación, estamos dando toda la gloria a Dios. No nos estamos quedando con nada. Cuando venimos acá, yo creo que para mí ese es uno de las más agradecidos que puedo estar. Cuando vengo el domingo digo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para adorarlo? Ni siquiera para estar sentado, porque para estar sentado, bueno, también sería un privilegio. Pero ponerme a hablar ya no, digo. ¿Quién? Y entonces vienen estas palabras que el Señor, mire, antes de esto, escuchen, ¿puede marcar Romano 9 ahí, si no? Porque yo quiero otra cosa, antes de eso quiero ir más antes. Y esto me lo aplico a mí, fíjese, lo voy a leer en Deuteronomio 7, pero me lo voy a aplicar a mí. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo número 6. 7:6, porque voy a dar el versículo número 7. Escuchen, Deuteronomio 7. ¿Sí? Está Levítico, después viene creo Deuteronomio, ¿sí? Números. Bueno, yo leo Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Un pueblo santo para el Señor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Acá viene, escuche, Deuteronomio 7, versículo número 7. Esto siempre me lo aplico a mí, amado, escuche. Yo cuando leo eso no leo por, ¿sabes qué leo? Leo Daniel. Si yo tendría que decir, diría así, no Daniel porque vosotros eres más que los demás. Yo lo diría así, pero el texto sagrado dice así, no por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido el Señor y os ha escogido. Pues escuche, esto me lo aplico siempre a mí, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Así lo leo yo. Tú eras el más insignificante, lo más chico que habías, el con menos estudio que había, el menos preparado que había. No te escogí porque tenías algo, sabías. No, cualquiera sabe que cuando hablas te da cuenta que ni siquiera tienes estudios. Pero es mi espíritu el que habla ahí. Entonces siempre leo así y digo, es por usted, no es por mí. Y eso me hace bajar la cabeza y confiar en Él, que Él está y me ampara en eso. Entonces dice así, vos has escogido porque vosotros eras los más insignificantes de todos los pueblos, sino que por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, escuche, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Escucha, amado, dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando que cumplas. Entonces cuando ponemos, digo, ¿por qué le adoramos, amado? Porque, amado, usted, yo no sé si se ha visto como me ha visto, como me veo yo acá, pero era el más insignificante. ¿Usted cree que soy el único? En otra parte hay otro apóstol muy amado que se llama Pablo. Yo soy el más insignificante de todos. El menos, dice a Timoteo. Pero aún así el Señor me escogió. Entonces dice así, tenemos que ver por qué le adoramos. Amado, porque usted tiene que reconocer que usted era un vil pecador, lo más insignificante. Y aún así, pero fíjese, por eso cuando decimos por qué le adoramos, porque fíjese el Señor dice, eres un pueblo santo, dice. Apartado, la iglesia está apartada del mundo, amados. Entonces, Señor, cuando nos has escogido, ¿por qué le adoramos? Porque Él es soberano. Primero estamos viendo por qué Él es soberano, ¿qué? En la creación. No que fue dijo, me ayudás a hacer esto. Nosotros necesitamos a un hermano ayudar. ¿Qué pedimos? ¿Ayuda a quién? A un hermano, no me ayuda a mover un mueble, no me ayuda. Dios no pidió ayuda a nadie. Él creó todo. Entonces, soberano, único en la creación. Pero vamos a estar viendo la soberanía de Dios acá en la lección. Él no dijo, voy a ir miles de años a ver si Pepito Pérez va a elegir.
Porque si me elige, entonces mi decreto eterno y mi soberanía va a estar fundamentada en la elección de este hombre que en su libre albedrío me va a elegir. No, amado, no pidió permiso a nadie y no le pide permiso a nadie. Él hace y deshace como Él quiere, todo basado en su carácter, por supuesto, en un capricho, en su carácter, en su santidad, en su justicia. Entonces, cuando venga a adorarle, usted viene a adorarle sabiendo que el Señor le escogió. Aunque usted todavía no es lo que es, todavía en esa santidad, en esa perfección, pero sabe que el Señor nos escogió en el Señor. Tenemos dos razones ya. Primero, que Él es el creador, el sustentador en todas las cosas, en su divina providencia, en su soberanía. Él ha creado todo, Él es aquel que dice yo te sustentaré, incluso hasta cuando tengas las canas, ya seas viejito, yo voy a estar cuidándote. No te desampararé, como dice Hebreos capítulo 13, versículo número 5. Nunca te desampararé. Entonces debemos confiar en eso, amados. A mí cuando me suceden las cosas del mundo, me pasa algo con la motita, me conocen, el pastor sea patata. Ahora cuando suceden las cosas del Señor, no. Yo estoy parado, de verdad puedo ser el que voy adelante y el que tiro. Porque veo, o sea, pero en las cosas del mundo sí, yo veo son cosas que se rompen y esas cosas sí. Pero cuando hablo del Señor, no, amado, confío plenamente en Él. Entonces, ¿qué tenemos para alabarle? Bueno, en que Él nos ha elegido. Él es soberano en esto, amado. Y Él nos amó. Él ha jurado por sí mismo, amado. Ha prometido desde el protoevangelio. Ha jurado y ha prometido salvarnos y nos ha salvado, amados. Entonces, ¿y qué ha hecho? Bueno, nos ha reunido, amados, acá para alabarlo y adorarlo a Él. Entonces, Él nos ha escogido. Fíjese, pero en Romanos capítulo 9, que le había dicho que y acuérdese lo que estaba leyendo el Salmo número 135, versículo número 4, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí. En la elección que está hablando, ya lo expliqué muchas veces, no, está hablando de la elección de Israel, claro, pero de esa elección, ustedes había un remanente también donde nosotros fuimos injertados. Versículo número 10, Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también que cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, versículo número 11, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para el propósito de Dios, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Después se me acuerda de lo que dice, pues diremos hay injusticia. Pues la gente, ¿por qué no acepta esta doctrina? Porque dice, no, porque esto sería injusticia. Pero Pablo, anticipándose en el Espíritu, dice, ¿pero qué diremos? ¿Que esto es injusticia? No, porque el Señor dice en versículo 15 a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Mire, escuche, yo no sé de verdad cómo es que usted lo ve al Señor. Pero cuando piensa en la elección bíblica. Cuando el Señor habla de la elección, está hablando de una persona que lo miró y se compadeció. Pero no vamos a decir en el sentido como nos compadecemos nosotros. Tuvo misericordia, dice. O sea, de verdad el Señor no nos pagó como nos tendría, por lo menos a mí, pagar. Entonces, cuando usted, amado, aprecia algo, cuando alguien le da algo, usted se lo da, por ejemplo, cuando entra a dice, así. Pero cuando usted lo aprecia, de verdad, eso usted lo guarda. Usted, mañana creo que tengo que hablar algo de un tesoro, pero de alguna forma usted guarda esa salvación, la atesora, no la tira por ahí, usted atesora, y yo con lo atesoro miro eso que el Señor tuvo misericordia de mí, no me pagó, miro todo lo que le costó al Señor Jesucristo cargar mi salvación. Entonces viene el domingo usted viene con una cosmovisión, a pesar de las cosas que suceden, viene a alabar al Dios verdadero, aquel que le rescató, aquel que le salvó. Y eso es ¿por qué le adoramos? ¿Por qué le adoramos? No, porque el Señor me da. Yo ayer estábamos hablando acá, incluso estábamos acá con las hermanas, estaba la hermana también acá, y le hice una pregunta a la hermana, no sé si se acuerda. Le dije, ¿por qué muchos no alaban dentro del pueblo de Dios? De manera porque no creen. Sí, esos son los incrédulos. ¿Y los creyentes? Bueno, la
hermano, no se acuerda, pero nombró algo de Jeremy Burroughs, que se llama el contentamiento cristiano. Dijo, porque no están contentos, dijo la hermana. Y esa es una de las razones y el mal y el cáncer dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, incluso de personas que están salvos. ¿Por qué no le alabo? ¿Por qué no hago así? O canto un poco. ¿Por qué? Amados, porque muchas veces suceden muchas cosas dentro de nuestras vidas, y no estoy diciendo cosas de verdad que nos afligen, sufrimiento, lo que sea, que pegan, Satanás golpea duro. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque está interesado en el cristiano. Bueno, que perdamos la fe. Eso es lo que quiere. La salvación no la puede hacer. Pero sí quiere que andemos con esa cara de deprimidos, de tristes, que no que le vengamos a cantar. Y tampoco estoy hablando de una sonrisa así como de propaganda de dentrífico. Pero sí con un gozo, con una alegría, con una inteligencia de que el Señor me salvó y me rescató. Que si yo me muriera siendo un inconverso, un creyente, sabría que incluso esos problemas que tengo, tendría peores problemas todavía. Y por la eternidad, amados, imagínense el día del juicio. Todas esas cosas, amados, las tenemos que tener en la mente. El Señor nos salvó, el Señor nos rescató, nos eligió a nosotros. Entonces adoramos ¿qué? A un Dios que creó todas las cosas, un Dios que después de la caída aún así nos dejó las cosas, un Dios que escogió incluso por un pueblo para sí mismo, pero en Cristo, amado. Envió, nos amó, cuando dice nos amó por su muestra en amado, no en nosotros. Nos amó el Señor Jesucristo, mandó a su Hijo amado Señor Jesucristo. Todas esas cosas, amados, nos tienen que dar una razón y un gozo y un peso para alabarle fuerte al Señor, no solamente con nuestra boca. Con la boca la podemos hacer todo. Una alabanza que brote de nuestro ser más íntimo, del mismo espíritu al espíritu, desde el corazón, un agradecimiento puro por lo que ha hecho. A pesar que haya dolores y sufrimientos y cosas acá, nuestro espíritu y la carne se oponga y diga la carne, vas a alabarle. Porque esta cosa sí, porque el espíritu lucha contra la carne que se quiere oponer, diciendo, ¿le vas a alabar? Sí, le voy a alabar. Porque me salvó a mí, al espíritu. A vos no, porque estás destinada a morir carne. Pero a mí sí me salvó. Y aunque vos no quieras alabarle, yo espíritu te le voy a alabar a mi Dios. Y es así, amado, nos tenemos que sobreponer y en el Espíritu venir a alabarle. Usted tiene problemas, yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas, amados. Pero el mayor problema que teníamos fue saldado en la cruz. ¿Tenemos cuenta? Claro que tenemos cuenta. Pero teníamos una cuenta que no podía ser saldada. Y esa la pagó el Señor. Entonces tenemos una razón, amado, para alabarle y adorarle al Señor. Entonces, perdón a aquellos que hiero su sensibilidad. Por eso yo no creo en ese Dios, perdón, del libre albedrío. Que dice que Él los coge, que toma una decisión. He escuchado con mucho dolor a un pastor muy conocido, que no voy a decir el nombre, porque si no voy a herir la sensibilidad de otros que lo siguen. Pero él dijo, nuestros hermanos son arminianos. Porque habla así él. Sí, no. Pero amado, decir eso, amado, es no amarlo a la persona. Usted no lo ama cuando le dice hermano a esas personas. No es que solamente tienen un error doctrinal. Esa persona tiene otro evangelio, amados. Tiene otro evangelio, va camino al infierno. Y Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9 dice, maldito sea si otro os predica otro evangelio. No dice tenerle paciencia, no tener como tolerancia. No, amados, con amor, pero con la verdad. No, de verdad ese no es el verdadero evangelio. Está cerrado. El verdadero evangelio es este. ¿Cuál es? La salvación totalmente por gracia. Eso es, como decía Spurgeon en un libro que tengo por ahí, totalmente por gracia. No le añado nada. Incluso ni siquiera en la elección soberana. Porque decir que le añado algo, yo no estoy alabando al Dios verdadero. Estoy diciendo esto más mi granito. Y entonces nosotros cuando le alabamos a la elección soberana que Dios ha hecho. No es que el Señor viola mi libre albedrío y que no es no sé cómo decían en mis tiempos, no es no me acuerdo que le decían, el Señor es un caballero, decían en mi época, algo así. Pero esas cosas no sé dónde se las inventan, porque para esas cosas tienen imaginación.
porque ni siquiera hay texto bíblico para eso. Dios escogió un pueblo para sí mismo, para que le adoren y le alaben. Entonces tenemos muchas razones, amados, para alabarle y adorarle al Señor. Porque es soberano, ¿en qué? En la salvación. En todo lo que ha hecho, amados, si vemos de acá en adelante, vemos la providencia de Dios, como Él dirige, Él dice ahí, yo no me quiero ir texto por texto porque tendría que hablar algunos de ahí, pero habla de subir las nubes, de los extremos a la tierra, bueno, todo eso habla de la providencia de Dios. Dios no que creó las cosas. Si vemos nuestras doctrinas, por no decirle confesión, doctrina, lo que creemos nosotros, vamos a ver algo que se llama la divina providencia. Él dirige y lleva a cabo todo como Él quiere, hacia un fin. Todas las cosas no están sucediendo así por suceder. Él las va dirigiendo. Entonces es otra de lo que podemos adorarle y alabarle. ¿Sí? Si fuera por el enemigo ni siquiera estaríamos acá. Quizás nos hubiera tirado muchos problemas y a pesar de los problemas que nos puso podemos llegar a estar escuchando ahora esto. Pero Él es soberano en esto y en su providencia. ¿Sí? Entonces, amados, tenemos razones para alabarle. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. No es que teníamos un libre albedrío y podíamos elegirle a Dios. Podemos alabarle, yo creo, en esa soberanía de la elección eterna, Señor. Señor no podía haber dejado. Fíjese ahí cuando el salmista habla de que los libró de Egipto. Bueno, los libró del mundo. Cuando dice nos libró de Faraón. ¿Quién es Faraón de alguna forma ahí mostrado en la Biblia? Sí, Satanás, muy bien. Estábamos presos de la voluntad, de su lazo, no teníamos entendimiento, ciegos, mudos, pero nos libertó de la esclavitud de Egipto, nos libró de la tiranía, vamos a decir, o del reinado continuo del pecado de nosotros. Estamos presos bajo el látigo de Faraón, de Satanás, haciendo lo que creíamos que era, vamos a decir, lo que nosotros creíamos que era lo que hacíamos nosotros, pero en sí estábamos presos del pecado. Ahora el Dios verdadero nos salvó. ¿Pero para qué? Para que le adoremos. Solamente con un cante y danza alegre pronto, salto a los muros, o todo eso, es el poderoso de Israel. Todo eso que ustedes saben, todo eso. No, amados. El adorar significa más allá que una boca. El adorar significa vivir una vida consecuente con lo que decimos y creemos en las doctrinas. Una vida apartada del mundo. Una vida de piedad. No porque nos prospera. No porque nos bendice con cosas materiales, no porque nos hace sanidades. No, amado. Esa promesa de Satanás, amado, es lo que le dijo al Señor, dijo, póstrate a mis pies y te daré todo. Cuando digas eso que te va a bendecir, esto es hablando Satanás ahí. Aunque el Señor puede darnos todas las cosas, pero el Señor no nos libró para darnos todas las cosas, aunque tenemos todas las cosas en Cristo. Lo mayor que nos dio es su Hijo amado. Entonces le adoramos por eso, amados. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso venimos a adorarle. Amados, no estamos adorando a un Dios que fue creado. Hay un yacito que esto se crean, amados, y se cae al piso y se hace añico. Como decía en mi época. Añico significa que se hace muchos pedazos. El Dios verdadero es eterno, amados. Incluso Él creó ya el yeso, amados. Entonces, como dice Isaías, esos yesos, ese arbolito que crean y después se crean una mesa y una silla y se sientan y hacen fuego para comer, con lo que les sobra hacen un nido y encima se postran ahí. Pero no sé qué palabra utilizar, amado. Qué ignorancia, por no decir otra cosa, amado. Agarrar una madera, sentarse en eso y encima crear algo y adorarse pensando que eso es un Dios. Hay que estar muy ciego para hacer eso, amado. Pero así está. La Biblia dice que el pecado hizo eso. Estábamos ciegos, amado. Entonces, es un Dios que no tiene principio y no tiene fin. Es un Dios eterno. Esas cosas se caen, se rompen. Incluso puede agarrar uno de esos mostricos, como le dice la hermana, y prenderlo fuego. Y se hace algo con eso. Entonces tenemos razón para alabarle al Señor. Ya voy terminando, amados. Fíjese, cuando hablamos de lo último, el salmista se pone a hablar, amados, de estos ídolos. Fíjese, a lo último, que a mí no me da tiempo, dice, creo que en los versículos número 15, los ídolos de las naciones son como plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen. Tampoco tiene aliento en su boca. Y los que lo hacen serán semejantes a ellos. Creo que nombra un salmo ahí, no me acuerdo del salmo, otro salmo.
pero creo que también nombra, Isaías también lo nombra ahí. Yo me acuerdo que es el Salmo 115, o por ahí nombra esto, pero yo sé que está en Isaías también, está ahí. Los ídolos, amados, de estos, escuche, fueron hechos con las manos de los hombres. Incluso, vamos a decir, y estos hombres que lo hicieron con las manos, estos hombres fueron creados de alguna forma, por decir, de alguna forma figurada, porque es una forma figurada. Dios lo creó con su propia mano a este hombre, para que este hombre, después de ser creado con su propia mano, cree de sus manos otra cosa para adorarle, en vez de adorarlo al Dios vivo. Mire, entonces, no sé cómo decirlo, esos bichitos, eso que ellos adoran, esas cosas. Y a veces no son bichitos, a veces son seres humanos. A veces son padres, son madres, son hijos, es un trabajo. Lo que sea que usted ponga delante de Dios en el día del Señor, eso se transformó en idolatría. ¿Sí? Es idolatría. Y Dios castiga severamente, más que la fornicación, la idolatría. Usted cuando va y dice, no, fue por mantener relaciones sexuales, no, fue siempre por idólatra, porque para idolatría, para Dios, era como la fornicación. Mire, en una parte, en Jeremías, otra vez ha dicho, decía una parte, en la Biblia dice, te has abierto de piernas abiertas, dice Dios, como una ramera. Y otra traducción utiliza una palabra muy fuerte, amado, que ni siquiera del púlpito podríamos decir esa palabra, pero la Biblia dice, te abriste como una prostituta, pero tiene otra connotación la palabra, fuerte. Así la ve Dios aquellos que dicen, no tengo tiempo de Dios, tengo que trabajar, tengo que estudiar. Dios dice, ramera, me engañas. Y después dice que yo soy tu novio. Así te abres al mundo. Amado, ¿por qué uso estas palabras fuertes? Pero el pastor, no, en la Biblia está así. Dios considera la idolatría así, amado, y por eso las entregó. Mire el profeta Oseas yendo a comprar a esa mujer que estaba ramera para traerla. Así hizo Cristo. Y si Cristo está bien, le rescató, usted era esa, o todos éramos así, de alguna forma, porque adulterábamos, o sea, fornicábamos con el mundo. Pero Dios nos trajo, nos lavó, nos puso. No podemos el día del Señor decir, no, tengo que hacer esto. No, amado, porque ya dejamos de ser lo que éramos antes. Es verdad que nos trajo en esa condición. Pero después, imagínese una mujer que está casada y va a hacer eso al mundo. Y dice, está casada ¿y el marido? Imagínese que usted dice que es la iglesia. Y el día del Señor, Él viene, porque Él viene, de verdad. El Señor viene el marido, porque nosotros creemos que el Señor viene. ¿Y mi esposa? ¿Están los invitados? Porque si usted dice que la esposa, ¿a dónde está? No, tengo que... Entonces él lo considera así, amados. Es idolatría. Y este pueblo fue idólatra, amados. Este pueblo aprendió a bendecir y alabar al Señor. Después, Dios los amó tanto que los entregó a sus propias pasiones. Mire el libro de Romanos, amados, los entregó. Y algunos de ellos vinieron y otros no. Entonces, fíjese, estos ídolos tienen boca pero no habla. Nuestro Dios tiene boca y habla. Abrió su boca y creó todas las cosas. Abrió su boca y nos eligió. Abrió su boca. El libro de Hebreo dice, habiendo hablado muchas veces, una vez, nos habló en el Señor Jesucristo. Nos habla por medio de las Escrituras. Nos habla por un hermano, por una hermana, por el pastor. ¿Cuántas veces nos habla? En cambio, esos ídolos no hablan, amados. Y aún así esta gente, yo no entiendo, parecen bobas. Le prenden vela, le dicen cosas. Pero este Dios, nuestro Dios verdadero, amado, nos ha dicho lo que Él quiere y cómo quiere que lo adoremos. Desde el huerto de Edén le dijo cómo lo tenía que adorar a Adán y Él no quiso adorarlo. Puso otra cosa en principal. Entonces Él quiere y me ha mandado una de las cosas que le obedezcan y le sirvan. Pero esto lo hacemos con amor. Estos ídolos, nos sigue hablando, no solamente tienen boca, dice el salmista acá, dice el versículo 16, tienen boca y no hablan, tienen ojos y nos ven. No pueden ver, ustedes lo ven, aunque no le pasó a ustedes que asustan, que ustedes lo vean así y parece que está ese coso de Jesús casi así. Y usted se me está mirando, pero yo no sé si están pintados así, ¿no? ¿Qué? Es una ilusión óptica. Una ilusión óptica, ahí está. Pero no hacen más que eso, porque no están vivos. No es así que no es que están vivos.
A mí no me gustaba nunca. Yo había esa gente que la abuelita te acostaba y te ponías el cuadro, yo me tapaba la cabeza. Sí, te da miedo, ¿viste? Esas cosas. ¿Qué te Y va a dice dar? que detrás de ellos hay demonios. Sí, hay demonios, muy bien, como dice Pablo. Hay demonios. Ahora tienen ojo, pero no ven. Amados, nuestro Dios es omnisciente y omnipresente. Él sí ve cada cosa que hacemos, incluso como cristianos. Usted puede meterse en un coso de seguridad, poner todas las cosas y encerrarte ahí. Me encierro acá, para que no me vean las personas porque tengo vergüenza. Pero el Señor dice, incluso en el fondo del mar te estoy viendo. No hay un lugar donde no vas a decir, te puedas esconder de mi presencia. Es un bichito capaz que usted lo esconde y el primero le dice, no, tapá la virgenita para que no me vea. Pero el Señor nos está viendo, amado, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es un Dios vivo, un Dios omnisciente. Dice, tiene boca y no habla, tiene ojo y no ven, tiene oído y no oyen. Lo mismo, amado, esos yesitos, que yo le digo yesitos porque están hechos con yeso, no sé cómo están en otro lado. Hay muchos materiales. Muchos materiales, de madera, de yeso, de barro, De oro, de oro, marfil. bueno, de todo eso. Pero estos no oyen, pero nuestro Dios verdadero sí. Cuando yo escuché que era un pecador, este hombre dijo que había esperanza para mí. Y que este Dios verdadero escuchaba, siempre en mi mente quedó el Salmo 51:17. Dijo, la oración que él oye, un corazón contrito y humillado, él no despreciará. Amado, eso fue un resorte para mí desde el piso. Dijo, había esperanza para mí el pecador. Este Dios está vivo. Este Dios se inclina a una oración de un hombre que se arrepiente y clama. Pide perdón. Yo pensaba que era salvo, amado, pero le puedo decir que predicaba más que ahora, se lo puedo asegurar. Porque uno salía, hablaba incluso en todo tiempo. Porque es más fácil presentar a ese Dios que está bueno, ese Dios que te soluciona todo. No sé, pero es más fácil, parece, la gente que quiere escuchar eso. Pero fue así, él escuchó la oración. Él escucha la oración de ese hombre que dijo, oró, estaban dos, dijo, oh Señor, el que diezmo y hago, y el otro decía, a mí, el pecador, como hablamos otra vez, séme propicio. Y el Señor Jesucristo dice, ¿quién cree que bajó justificado? Bueno, nuestro Señor, de alguna forma, en un lenguaje antropocéntrico, nos muestra que está atento a nuestras oraciones, cuando pedimos perdón, cuando le pedimos algo. Él escucha. Estos ídolos no, amado, están muertos, están dibujados esas orejas, pero no escuchan para nada. No ven, tienen oídos, no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Voy a cerrar con esto. No tienen aliento, o sea, no tienen vida. Pero ¿quién es el Dios, vamos a decir, el Dios de vida, el que nos dio aliento? ¿Quién fue él sí fue el que creó del barro, vamos a decir? Creó del barro, el hombre crea del barro. Escuche, yo no sé porque no lo leí en ningún lado, pero se me acaba de ocurrir ahora. De verdad, se me acaba de ocurrir ahora. Pero si cree Dios, porque el único que pudo crear del barro y levantar algo y soplarle vida fue Dios. Pero a veces pienso que es Él que se cree Dios creando algo. Lo más tonto es que se pone a idolatrar eso. Pero el Señor sí pudo hacer eso, levantó y lo hizo a su imagen. Pero no se postró, nosotros nos postramos ante Él. Y Él es el dador. A causa del pecado no podíamos hacer eso, pero Él nos dio vida a nosotros para que la alabemos y le adoremos. Entonces, amados, tenemos, vamos a decir nosotros, razón para poder alabarle. Ahora, como empecé, ¿por qué le adoramos? Tenemos muchas razones, amados. Yo puse algunas. Usted tendrá sus razones, pero no nos olvidemos una de las mayores que tenemos para, más allá que Él es grande, que Él es soberano, que nos eligió, que Él creó todas las cosas, es que Él nos dio salvación. Él nos libró, amado, de Satanás, del pecado. Entonces tenemos razones mañana para venir a alabarle, para adorarle, ¿sí? Y hablando de la elección, vamos a cantar un himno en nuestro himnario, ¿sí? Mientras lo prepara la hermana. Nuestro himnario bautista se llama Escogido fui de Dios. Y es el himno número 326.
Yo lo voy a poner acá por si quieren cantar ustedes, tienen el leinario. Pues yo me alejo un poquito de acá porque si no sale por... Y meditemos un poquito si el Señor nos ha escogido, nos ha salvado. Himno número 326, escogido fui de Dios. Número 326. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue mi admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque a pesar, Señor, de la caída y el pecado, Señor, usted nos dejó las cosas así. Usted trazó un plan, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor. Y le agradecemos por, Señor, habernos rescatado, Señor, y habernos librado, Señor. Gracias, Señor, como dice esta porción del Salmo número 135 y versículo 20. Dice: Oh casa de Leví, bendecid al Señor, los que teméis al Señor, bendecid al Señor. Bendito desde Sión sea el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Señor, nosotros nos unimos, Señor, a esta alabanza, de esta adoración, como dice el salmista. Le bendecimos desde la iglesia, Señor, que fundó el Señor Jesucristo, Señor. Bendecimos, Señor, desde Sion, desde su iglesia, Señor, a usted, Señor. Gracias por una salvación tan grande que nos ha dado, Señor Jesucristo. Gracias. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.